Ahí te escucho perfecto. Sí, yo te escucho bien a vos también. Bueno, vamos. Bueno, gente linda, vamos a sumar al programa Pranam del día de hoy a Alberto Iberni, escritor de los libros Todo deseo se cumple y decidimos nuestro destino. Alberto, bienvenido a este programa que pretende eh, brindar o explorar herramientas para la investigación sobre el ser. Sobre el ser. El ser, sobre cada uno de nosotros, bueno, hay distintos caminos, distintas experiencias y, y distintas herramientas que están ahí a la mano y a veces no las conocemos. Y siempre hay gente que ha investigado, ha explorado un poquitito más y bueno, conoce o nos puede introducir alguna de ellas. Quería que nos cuentes algo que, bueno, por varios caminos se dice, pero por ahí no está muy explorado. Esto de todo deseo se cumple. Sí, es una gran responsabilidad porque es cierto, todo deseo se cumple, si bien con ciertas condiciones, ¿no? Se cumple cuando uno eh, está, lo vive, lo siente como que se está cumpliendo. Esa energía, ese creer en el sentido de sentir que se está cumpliendo, provoca, hace que como que el universo se acomode a ese deseo, se acomodan de algún modo las circunstancias y además la persona puede leer esas circunstancias favorables y la puede aprovechar. Todo eso tiene que darse, ¿no? Porque a veces las circunstancias se dan y uno dice, no, pero quién sabe lo que estoy, entiende, no es para mí, yo no estoy preparado. Entonces, uno como que se asusta cuando el deseo se cumple, ¿no? Y hay muchos que fracasan muy fácil. A veces, muchas veces se niega, ¿no? También por un lado se anhela algo y por otro lado viene el sabotaje, ¿no? Donde Sí, sí, hay como un sabotaje de uno mismo, ¿no? Yo comparo este concepto de la fe eh, con esas puertas automáticas, ¿viste? Que hay en la farmacia, que vos vas y cuando estás cerquita se abren solas. Bueno, vos estás seguro que se van a abrir y por lo tanto seguís, pero a veces no se abren hasta que no estás muy, muy cerquita. Y si vos en ese momento te detenés, dudás de que se abra o no, la puerta no se abre. o sea, Si vos estás seguro que se va a abrir, seguís y efectivamente se abre, ¿no? Una cosa así sería el mecanismo. Este, hay un autor que se llama Greg Braden, tiene un libro que se llama, eh, bueno, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, él cuenta, hay una investigación que hace sobre el poder de la oración. Él quiere investigar cómo es esto de que algunas personas rezan y obtienen cosas, ¿no? Entonces se va a una abadía que está por las montañas de allá de la India, ¿no? Y está meses ahí observando a los monjes que rezan, cantan, hacen como danzas cuando cantan, qué sé yo. Y al final habla con el abad y dice, mire, estuve acá observándolos hace como un mes, pero no veo que la oración produzca la realización de un deseo, o sea, no lo veo. Y el monje le dice, claro, eso no se ve, o sea, lo que usted ve es lo que nosotros hacemos, o sea, oramos, cantamos, danzamos, hacemos para sentir que ese deseo se cumple, se está cumpliendo, para sentir que ese favor lo estamos recibiendo. Y cuando logramos ese sentimiento, eso es lo que provoca el deseo, provoca el cumplimiento del deseo. Entonces, este tipo, este Greg Braden, eh, La matriz divina se llama el libro. Eh, este tipo se encuentra en el sur de Estados Unidos con un jefe
una tribu de allá, una tribu primitiva. Y resulta que era una época en la que no llovía, pero hacía como meses que no llovía, y entonces le piden a este, perdido por perdido, le piden a este jefe tribu si puede hacer un rito para que llueva. Entonces, este Brenin se interesa muchísimo, quiere ir, dice, no, yo voy contigo, qué sé yo, va con este jefe a un lugar del desierto donde había un círculo de piedras, un lugar donde seguramente ya se habían hecho otros rituales, y lo ve a este aborigen también hacer como unos saltitos y pasarse las manos por el cuello, qué sé yo, y hacer saltos así con los pies, movía los pies. Y, y al rato, bueno, sale el indio este y le dice, bueno, ya está. ¿Cómo ya está? Yo no participé para nada, que no vi nada, dice este científico, ¿no? Y dice, mirá, lo que yo hice fue sentir que estaba lloviendo, chapoteaba en el barro con los pies, eso es lo que hacía con los pies, chapotear en el supuesto barro de que supuestamente provocaba la lluvia, bañarme con las gotas de la lluvia, etc. Bueno, a las pocas horas empezó a llover y llovió enorme cantidad de agua. Entonces fue a encontrar de nuevo a este tribu, Iván, para decirle, mirá, qué poderosa fue tu oración, y qué sé yo. Y ahí el jefe le dijo, no, yo no hice ninguna oración, yo solamente disfruté por anticipado de esa lluvia, y ese disfrutar por anticipado es como un signo, como una señal de que vos estás seguro que está ocurriendo ese deseo. Y bueno, esa es la energía que moviliza, digamos así, el universo, según este Greg Reading, que es un filósofo cuántico, no, es un científico cuántico, ¿no? La verdad que muy, pero muy interesante, ¿no? La mecánica cuántica, la física cuántica, estuvimos en el otro programa la semana pasada Pranam en contacto en espiral con un físico cuántico, ¿no? Y esta física cuántica viene a poner darle el marco teórico o el marco práctico a un montón de leyes que están ahí y que suceden y que no conocemos los mecanismos, ¿no? Y de repente esto que estás explicando, ¿no? Esta anticipación, este bajar el futuro, ¿no? Hacer el futuro, hacerlo pasado, termina concretando un montón de cosas, ¿no? Y bueno, a eso me refiero con poder ir explorando estas herramientas, ¿no? Que, bueno, que no se agotan nada más que en eso, ¿no? Que es mucho más profundo. Realmente muy interesante poder poner en texto y en contexto todas estas cosas que nos suceden todos los días, que a veces no le prestamos atención, pero que nos van rigiendo nuestra vida, ¿no? Sí, 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 muchas veces esto ocurre a mucha gente casi sin que se dé cuenta, pero en general si uno revisa todos los logros que tuvo uno en la vida, en todos los casos uno siempre creyó que lo iba a obtener. Un título académico o un trabajo, lo que fuere, ¿no? O algo que uno hizo. En general uno creyó que podía obtenerlo y efectivamente lo tuvo, ¿no? Esto es, como vos decís, es algo muy, muy novedoso por el tema de la física cuántica, pero también es muy antiguo. Pensá que el Tribalión ya decía hacia arriba como abajo, hacia adentro como afuera, o sea, lo que yo siento que ocurre adentro también ocurre afuera. Incluso todos los primeros ritos de la magia simpática. La magia simpática es creer que lo semejante atrae a lo semejante, ¿no? Bueno, se han encontrado en las ruinas, en las cavernas, dibujos de animales
que corresponden a ritos, o sea, mientras unos lo dibujaban para poderlo cazar, o sea, para tener la misma energía del animal, se mimetizaban, como en la casa del bisonte, por ejemplo, había una parte de la tribu que ritualizaba la caza, lo mataban, digamos, mímicamente lo mataban, la sangre la ofrecían a los dioses, etc. Hacían todo eso mientras los cazadores iban a cazar el bisonte. O sea, para que ocurra, ¿no? Y de algún modo también mucha gente, digamos, imita a un ídolo para ser como ese ídolo, ¿no? O sea, hay como residuos culturales de esas cosas. Pero ahora lo que se está sabiendo es que efectivamente el universo es participativo, o sea, que uno interviene en la modificación de la realidad a través de la mente, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que el ADN no se enrolla o desenrolla o se postura, o sea, no acciona de la misma manera si yo estoy alegre o si estoy triste, si estoy preocupado, si estoy... tiene como distintas maneras de actuar, de accionar de acuerdo a mis emociones. Eso es muy, muy importante. Este, Cuando alguien te dice, bueno, te vas a curar o esto, con esto vas a andar bien, y vos lo crees totalmente, sentís que te estás curando, eso tiene un efecto curativo tremendo. Se llama efecto placebo. Hay un bioquímico estadounidense, Bruce Lipton, que cuenta un caso muy, muy simpático de unas personas que en un hospital hacían operaciones de rodilla y todas esas cosas, ¿no? Y le ofrecen a un grupo de pacientes, le ofrecen participar en una investigación y no se les va a cobrar el tratamiento, o sea, participaban en el sí, cómo no. Entonces, 40 voluntarios participan en esta investigación y la investigación consiste en dividir el grupo en dos. A 20 los operan y a 20 no los operan, pero le hacen todo el mismo proceso, o sea, lo anestesian, quedan dormidos, los llevan en la camilla a la sala de cirugía, hacen la misma conversación, bisturí, tutú, anestesia, pum, pam, hacen todo igual, pero no los operan, y van todos a rehabilitación, todo bueno. Como creo que 5 u 8 años después, van a visitar a todas estas personas para que la investigación consistía en ver qué pasó, ¿no? Entonces, van a entrevistar a un tipo, un hombre negro, grandote, alto, y le dicen, para usted, ¿cómo resultó la operación de menisco? No sé. Dice, para mí fue fantástica. Fíjese que yo vivía en silla de ruedas y todavía ahora juego al básquet con mis nietos. Y él recién en ese momento se entera que nunca fue operado. O sea, él se curó por la creencia de que había sido operado. Bueno, usted no sé si habrá oído de esos médicos que decían que médicos filipinos, qué sé yo, que operaban con las manos y todo eso. No sé si será medio parecido a esto, ¿no? Que hay el efecto placebo, de hecho, se está estudiando porque algo, es una técnica, algo físico que sucede y que modifica determinadas cosas en determinadas circunstancias. Se está estudiando ahora el efecto placebo, que creo que es un 10% de gente que remite todo y debe ser por estos mecanismos, ¿no? Totalmente, Ahora, sí. Digamos, el sentimiento, la emoción que produce la creencia de que uno está curado es mucho más rápida que el efecto de los remedios. Eso está demostrado hace rato. Yo te cuento un caso que habría que tomar con pinzas, ¿no? Pero un caso que me pasó a mí, ¿no? Que me llama una mujer de Inglaterra
desde Inglaterra, no era inglesa esta mujer, pero me llama desde Inglaterra, para decirme que había escuchado una conferencia que me habían hecho, un reportaje que me habían hecho en Estados Unidos, donde yo decía que yo había tenido un cáncer y que había remitido con este método de Eusalter. Yo dije, bueno, ¿cuál es el tema? Él dice, bueno, yo quería que me ayudara porque yo también tengo cáncer y quiero ver si puedo hacer que remita, etc. Entonces, yo le dije lo siguiente, que era muy difícil hacer un tratamiento a esa distancia, por teléfono, ¿viste? Ahora está el Zoom y todo eso, pero de todos modos es mucha responsabilidad, ¿viste? Lo que uno dice a alguien, la esperanza que le puede crear y después resulta que no. Entonces yo lo que le dije es algo que estaba leyendo en ese momento, le digo, mira, acabo de leer algo de la física cuántica, que para ellos tanto el espacio como el tiempo es uno, todo es uno. Y que si uno pudiera evocar un momento del pasado, del supuesto pasado, donde uno estuvo bien, se sintió bien, estaba saludable, etcétera, y uno pudiera evocarlo, lo volvería presente, o sea, lo traería al presente. Y entonces se volvería a instalar en ese estar bien que fue real, que según la cuántica es real, porque es como en un manto cuántico, digamos, hay como digamos, ondulaciones, pero digamos, es todo un solo presente, ¿no? Bueno, ella evidentemente no entendió esto que yo le decía, sino que entendió que yo le decía que estaba curada. No sé cómo hizo, pero se las arregló, se ve que tenía mucho deseo, pero ella pensó eso. Y agarró y le dijo a toda la familia, dice Alberto Iber que estoy curada y que ya remitió mi cáncer, todo. Hicieron una fiesta, festejaron, qué sé yo. Y resulta que de todos modos ella tenía que hacerse un chequeo previo a la operación, era el prequirúrgico antes de la operación de cáncer a la que iba a ser sometida una semana después. Entonces va a hacerse todos estos estudios y le dicen, mire, no encontramos el cáncer. O sea, o ha remitido o los estudios previos eran fallidos. Entonces ella me habla para contarme todo esto. Me dice, mirá, te hablo para decirte que quiero ir a verte, porque para agradecerte, porque efectivamente mi cáncer remitió, porque con lo que vos me dijiste, y yo dije, no, yo no te dije nada. O sea, le volví a explicar lo que le había dicho, pero evidentemente eh, su mala interpretación, digamos, funcionó como remedio, como placebo, como efecto placebo, y la curó. O sea que realmente no es que alguien cura a otro, sino que cada uno, en la medida que logra sentir que un deseo se está cumpliendo y no le pone cómo al universo. O sea, no es que dice, necesito una casa, entonces voy a sacar un crédito, voy a pedir prestado. No le pongas nada. El modo, el cómo ocurrirá, déjaselo al universo. Vos solamente tenés que creer que ya tenés esa casa, o que ya tenés esa salud, o que ya tenés lo que sea. No asocies salud a remedio, a silencio hospital, a dieta, a comida cruzada. No asocies a nada feo, asociarlo a salgo a correr, hago un viaje, qué sé yo, puedo hacer deporte, no sé, asociar ese deseo a todo lo que tenga que ver estrictamente con ese deseo y quedarte solo con ese deseo. O sea, sintiéndolo, ¿no? Eso es lo que provoca, o al menos hace que vos no seas tu principal escollo para que se cumpla, que vos no seas el principal enemigo de tu deseo, digamos. Porque la duda
hace que uno, digamos, empiece a plantearse, bueno, para hacerlo más posible, lo voy a hacer de un modo más lógico, y a lo mejor en vez de un crédito te va a salir te vas a ganar un sorteo, qué sé yo, no sé cómo va a ocurrir, ¿no? La verdad que es, uno por ahí puede ir viendo y teniendo pistas de estos en la vida diaria, ¿no? Hay cosas que pareciera que se resuelven mágicamente y no es mágicamente. Hay leyes que no conocemos o que no manejamos, que están ahí actuando y actúan por lo bueno y por lo malo, ¿no? Por lo positivo y por lo negativo, según lo que enviemos. En este caso que me estás diciendo vos, de esta mujer, su subconsciente quería curarse y su subconsciente se curó interpretando lo que quería escuchar y lo que necesitaba escuchar. Pero nada es casualidad, ¿no? Todo sucede por algo, ¿no? El contactarse con vos, el buscar, el querer remitir, ¿no? Y muchas veces también esas mismas palabras que nos benefician, muchas veces nos sentencian, ¿no? O sea, cuando te dicen, pum, esto es así, esto es asá, esto es así, muchas veces la palabra tiene una energía tan fuerte que termina condicionando al sujeto, ¿no? Al que está ahí. Por eso es tan importante conocer. Sí, el deseo puede ser negativo también, deseo morirme, deseo, ¿cuántas veces decimos, ay, me quiero matar, me quiero matar, y de pronto, bueno, tenía un accidente? O también hay trampas del lenguaje, ¿no? Como cuando uno dice, quiero buscar un trabajo mejor. Y un año después viene y dice, pero yo quise buscar un trabajo mejor y no lo encontré. Pero pará, vos formulaste, decretaste buscar un trabajo mejor. Y estuviste haciéndolo, estuviste todo el año buscando, bueno, se cumplió el deseo. Entonces está mal formulado el deseo, ¿no? También hay que tener en cuenta que la negación, o sea, lo negativo no es leído por el cerebro solo lee lo positivo. Entonces, uno dice, no, no quiero que esto me pase, es lo mismo que decir quiero que me pase, ¿no? En fin, hay distintas cosas, bueno, por eso el método en realidad es para ayudar a las personas a formular bien el deseo, a leer los signos y las señales de convergentes y divergentes, digamos, de cómo está ocurriendo. Y todo el mundo lo puede hacer. Simplemente estamos regidos por mandatos que nos vienen desde niños, donde nos han dicho que, no, que esto no es para vos, que vos no podés brillar, porque sos desprolijo, lo que sea. Y alguna de esas frases que nos han tirado nos pegó en un momento que la creímos porque teníamos una identidad que se llama especular, ¿no? Especular quiere decir que yo creo que soy lo que el otro me dice que soy. Y hay adultos significativos que nos han dicho, no, vos para esto no servís. Y bueno, y nos quedó como un mandato, yo no sirvo para esto. Y cada vez que intento esto me sale mal, porque claro, no yo cumplo ese mandato. Entonces, ese mandato hay que poderlo capturar, digamos, poderlo registrar y producir un contramandato propio y sostenerlo ese mandato propio durante al menos 28 días, 30 días, hasta que se produce una axón, una conexión entre las neuronas, y uno empieza a regirse por su propio mandato, que es lógicamente positivo, ¿no? Más o menos en eso consiste el método EUSA, que es al que vos te referías con el libro Todo deseo se cumple. La verdad que, y bueno, una cosa tiene que ver con la otra y después viene, decidimos nuestro destino, que está un poco también explicado en lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, bueno, porque eso tiene que ver mucho con las narrativas, ¿no? Dice, hay un subtítulo que dice, nada nos ocurre que no hayamos predicho. O sea, el dicho es del mito, ¿no? El mito es lo que decimos.
y cuando lo decimos nos ocurre, ¿no? Porque la palabra es un acto, una acción. Vos pensás que por haber dicho sí, una palabra tan cortita, nos quedamos casados toda la vida. No, y si con alguien nos amamos o nos odiamos, porque en algún momento le habremos dicho te quiero o te odio. ¿No? O sea, la palabra siempre precede la actitud, la acción, etc. ¿no? Así que si lo hemos predicho o presentido, como hablábamos antes de sentir como algo que provoca, ¿no? Y efectivamente, es un libro donde se explica cómo nosotros nos vamos forjando nuestro propio destino. Iba a contar una anécdota, si me permitís, que mucha gente le ha servido mucho como ejemplo. Resulta que yo compré una casa antigua que la necesitaba para hacer salones, pero quería conservar las pinoteas, ¿no? Y había muchas pinoteas rotas. Entonces, el arquitecto me dice, no, esto es irrecuperable porque no hay más pinoteas, no se hacen más, no existen más. Si llegaras a conseguir serían carísimas, así que lo que hay que hacer acá es poner un fenólico arriba, pum, pum. No, yo quiero recuperar pinoteas, las voy a conseguir, seguro. No la vas a conseguir, bueno. Y se fue un poco enojado este arquitecto porque yo insistía en que quería recuperar las pinoteas. Entonces, entonces yo pensé, pinoteas, tenía en la cabeza la imagen de las pinoteas. Salgo al balcón, porque era un primer piso, y veo enfrente, cruzando la calle, había un container lleno de pinoteas. Y veo a unos obreros sacando unas pinoteas de un negocio y tirándolas en el container. ¿Por qué? Porque era un negocio que vendía lavarropas industriales, cocinas, cosas muy pesadas, y la pinotea se estaba dificultando, entonces querían poner losa, baldosas, quiero decir, y además con eso ganaban 60 centímetros, podían hacer un entrepiso, una serie de modificaciones, con lo cual sacaban todas las pinoteas de su piso y las tiraban en ese container. Yo usaba la calle, agarraba las pinoteas y las traía para mi casa. Al día siguiente viene el arquitecto y ve toda la cantidad de pinoteas que yo había acumulado y me dice, bueno, ¿dónde las conseguiste? Le digo, mirá, las encontré acá enfrente en un container. Ah, sí, sí, sí. O sea, no me creyó, porque él me cobraba el 18% de todo el costo, digamos, de materiales y arreglos, sobre todo lo que había que arreglar, y me cargaba un 18% para él. Si yo las había encontrado, no me pagaba nada. Entonces, no me creía que las había encontrado. Bueno, más allá de eso, yo me acuerdo siempre de esa anécdota porque fue un momento en el que yo no llegué, no tuve tiempo ni siquiera de pensar cómo conseguirla la pinotea, solamente estaba pensando en la pinotea. Entonces me di cuenta que es muy importante no interponer al deseo, no interponer al deseo un cómo o un... sino decir, en todo caso ponerle una fecha, bueno, antes del 30 de octubre yo voy a estar trabajando, voy a estar ganando más dinero, pum. O voy a, si tampoco ponerle un techo, ¿viste? Porque una vez yo antes de tal fecha, no me acuerdo la fecha, voy a ganar 6.000 pesos. Un año después me estaba arrepintiendo tanto de eso, porque 6.000 pesos, te imaginas, hoy día, ¿qué hace con 6.000 pesos por mes? O sea, fue cambiando tanto por la inflación y todo, que a veces uno formula mal el deseo, ¿no? Igual se cumple, pero bueno, tiene que reformularlo porque... Claro, lo importante es formular bien, ¿no? Cuando uno también hace el ejercicio, formular bien, ¿no? Esto que Claro, estás diciendo. claro, no ponerle pecho, o sea, uno siempre es el principal obstáculo. Y bueno, de eso se trata este método, de aprender primero a registrar el mandato que me está probando, a formular el mandato propio,
que no es fácil tampoco, porque tiene que ser totalmente otro, pero totalmente otro que yo ya soy, ¿no? Es como la fábula esta de un campesino de un granjero que crió un águila en un gallinero, ¿no? Y viene un campesino a comprar gallinas y ve el águila y le dice, uy, mira, tenés un águila en el gallinero. Y el granjero le dice, no, es una gallina. Y dice, no, 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 yo sé mucho de aves y eso es un águila. No, 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 mirá, dice el granjero. Y agarra comida, la tira en el suelo del gallinero y todas las gallinas se ponen a picotear, el águila también, igual que todas las gallinas picotean. Entonces el campesino le dice, ¿por qué no la subís a la cima del gallinero? Y la suben y el águila empieza, viste, a moverse, viste, como hacen con las alas, qué sé yo. Pero cuando el granjero tira comida en el piso, el águila se manda a comer. Entonces le explica al granjero, lo que yo te quiero decir es que ahora es una gallina. Entonces el campesino, no conforme con todo esto, agarra y le compra el águila, como una gallina, la lleva el águila a unas montañas, a los picos de una montaña y le dice, vos sos un águila y estos son tus cielos. Y la arroja, el águila primero medio torpemente, pero después siente que el calor la sustenta y empieza a girar, a girar, a girar. Se pierde en los cielos infinitos y nunca más regresa a ella. buena anécdota. Claro, ese es el concepto del totalmente otro. O sea, no es una gallina que quiere hacerse águila, es un águila que cree ser una gallina por un mandato. Y le han dicho que el peligro es quedarse sin agua, sin techo, sin comida. Y no, el mayor peligro de un águila es vivir en un gallinero. Que ahora, ¿cómo estamos condicionados por los mandatos sociales, ¿no? O sea, el capitalismo y la sociedad de consumo generó un mandato sobre los seres humanos que son piezas de determinada estructura, ¿no? Y sirven para eso, el hámster, ¿no? Que anda en la rueda dando vuelta. Y cuando uno toma conciencia, se da cuenta que cada uno tiene un don, que cada uno es muy valioso y por ahí lo importante es eso, ¿no? Recuperar el valor de los seres humanos, ¿no? De los seres humanos todos, porque todos y cada uno de los seres humanos tienen un valor importantísimo para este plano, para donde estamos, ¿no? Exactamente, sí, 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 eso sí. Eh, este, necesitamos comprender que estamos condicionados por ese mandato, pero que no somos, no nos reducimos a ese mandato, ¿no? Pero a veces lo que hace infalible el mandato es que lo creemos. ¿Viste cómo se domestica un elefante, ¿no? Que esos elefantes africanos inmensos, con una soguita, un palito, lo tienen ahí y no se mueve. ¿Por qué? Porque cuando era chiquito le pusieron una cadena y él intentó zafar hasta lastimarse la pata y comprendió que la cadena era irrompible. Y ahora sigue creyendo que esa soga es irrompible. Y esa fe es lo que hace irrompible a esa soguita. Si el elefante hiciera fuerza con la pata, saldría, la rompería la soguita, el palo y todo, pero sigue creyendo que es irrompible. Y así son los mandatos, rigen sobre nosotros, porque creemos, no, yo no soy hecho para esto, no, no, yo cantar, yo no soy un desorejado total, no, yo así soy. Y entonces, porque lo creemos, somos efectivamente desorejados. Una vez Toda la, conocí una directora de coros para desafinados, y yo que me consideraba un desafinado o alguien que no tiene oído, le dije, este coro debe ser para mí porque yo no sé cantar. Mira, me dice, yo tomo una prueba a todos los que entran, el 90% no son desafinados porque se dan cuenta que es desafinado. El que se da cuenta no es desafinado, simplemente tiene que educar la voz. De los que son realmente desafinados, creo que un 60%, 50 o 60% de los que son realmente desafinados pueden cantar en coro, o sea, pueden seguir a otro. O sea que es muy poquito el porcentaje de personas que cantando desafinan y bueno,
Entonces, en ese caso, simplemente tienen que no pedirle permiso a nadie, cantar cuando quieran, pero digamos para cantar así profesionalmente, que prácticamente cualquiera puede aprender a cantar, pero no aprendemos porque creemos que somos desafinados, porque alguien nos dijo alguna vez que vos no, porque sos desafinado. Para decir un ejemplo, ¿no? de cómo los mandatos nos rigen, porque los creemos, o sea, la creencia es lo que lo vuelve reversible, infalible al mandato. La verdad que cuántas cosas para procesar, ¿no? Porque de cada cosa podemos dar testimonio. Bueno, por ahí esto nos lo puede hacer consciente, ¿no? Pero inconscientemente estamos respondiendo a la cadena, a todas esas cadenas que nos fueron y nos fuimos poniendo, nos creemos esto, no, o sea, que no nos permiten volar como el águila, ¿no? Por ahí. Estamos limitados. Qué importante la tarea de ponerlo en palabras, de ponerlo para que cada uno de nosotros comprenderlo en realidad. Son cosas muy concretas que están sucediendo y que a veces no tomamos, no prestamos a eso. Una vez que uno se da cuenta, se puede modificar, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. No, pero muchas veces son así dispositivos de dominación, esas frases que nos dicen, no, vos no naciste para eso, vos naciste pobre, tenés que morir pobre. Claro, claro. Esto no es para nosotros. A mí me acuerdo en Reyes, en la época de Reyes, cuando éramos chicos, había una señora que decía, no, los reyes que pasan por este barrio son pobres, así que pidan cosas, pidan cosas baratas. Y entonces, y yo decía, no, si son reyes, son magos, qué pobres, yo les pido... O sea, Pedí fuerte. pero es como que, digamos, cuando uno lo asume eso como cierto, como real, como realidad, se vuelve real, porque uno lo realiza. Me estaba acordando de una chica, una mujer maestra, que ella cuando era chica le gustaba bailar frente a un espejo de un ropero que tenía la abuela, y entonces se subía a la cama y bailaba frente al espejo del ropero, y la madre, no sé si sería para que no le ensucie la cama o no sé qué, pero en un momento le decía que no lo hiciera, ¿no? Y en un momento le dice, mira, vos no podés brillar. Y a ella eso le quedó toda la vida, nunca pudo brillar, siempre era la segunda, la tercera, en las comisiones siempre la mandaban, digamos, a tomar lista, o sea, nunca podía decir un discurso en la escuela, siempre estaba como en el lugar del no brillo, ¿no? Entonces buscamos un contramandato y se puso como mandato, yo soy el brillo y hago brillar todo lo que hago. Todo lo que hago es brillante porque yo soy el brillo. Y cambió tanto todo lo que empezó a hacer. Por ejemplo, empezó a hacer juegos con los chicos que tenían, ¿viste?, muchos problemas de conducta, los chicos en la escuela, y yo, bueno, se empezó a hacer ejercicio de respiración, cosas que hacemos en el taller, digamos, de Elsa, bueno, se empezó a hacer a los chicos, y logró que los chicos se entusiasmaran, que se calmaran, digamos, poder dar clases normales y qué sé yo. Se empezó a correr la voz y empezaron a mandar todos los chicos difíciles y se lo mandaban a ella. Pero se corrió tanto la voz de que ella podía manejar a los chicos difíciles. Un día fue el, el secretario de Educación, el ministro de Educación, perdón, el ministro de Educación fue a esa escuela y todo el mundo, viene el ministro, viene el ministro. Dice, no, dice el ministro, vengo a conocer una maestra que me dijeron que pudo solucionar el tema de la conducta, qué sé yo. O sea, la venía a ver a ella.
Y se imagina que a partir de ahí todas las comisiones, todos los cursos, todos siempre la llamaban a ella como la iluminada, digamos así, ¿no? O sea, para decirte cómo cambió la historia, la vida de esta persona a partir de que cambió su mandato, a partir de que ella fue el brillo y no se dejó regir por alguien que no podía brillar. Qué importante las palabras que utilizó el yo soy, ¿no? Claro, porque ese es otro de los ejercicios que hacemos, no es fácil. Uno a veces dice, bueno, no es verdad que no soy el brillo. Eso es lo mismo que seguir con el mismo mandato. O sea, hay que encontrar el totalmente otro que uno ya es. Esa es una de las claves de este método, ¿no? El totalmente otro que uno ya es. Como, ¿viste esa oruga que vive en un capullo haciendo fuerza para salir hasta que rompe el capullo y se transforma en una mariposa multicolor, en flor? Bueno, esa mariposa multicolor en un campo de alfalfa es un totalmente otro con relación a ese gusano dentro de un capullo, un gusano generalmente gris, ¿no? Eh, es totalmente otro que ya era, y ya potencialmente era. Eso es lo que hay que encontrar. ¿Cuál es el totalmente otro que yo potencialmente ya soy? La verdad que interesantísimo, ¿no? Poder compartir esto y poder explorarlo. Y funciona, y funciona. O sea, uno lo ve funcionar como autómata o automáticamente, pero cuando uno puede comenzar a intentar manejarlo, a manejarlo, ¿no? No a intentar. Cuando uno comienza a manejar esto, hace milagros, ¿no? Hace milagros. O sea, los milagros son estos, son ciencia aplicada, ¿no? Vos sabés, a mí me ocurre esto ya naturalmente y cotidianamente en cosas, en pequeñas cosas, no sé, qué sé yo, necesitaba tierra para una maceta, salgo a caminar y me encuentro una maceta llena de tierra tirada y la traigo, o sea, cosas así, ¿viste? Ayer quería reforzar una plantita que había plantado en la vereda con palitos, y yo salgo a caminar con la intención, digo, voy a encontrarlo los palitos. Y habré hecho 3 cuadras y me encontré todos los palitos en una cosa que estaban armando, en una vereda, no sé qué estaban haciendo, estaba lleno de parantes y cosas, y me los traje todo y reforcé todo eso. O sea, eh, es algo, cuando uno logra hacerlo y se entrena un poco, eh, se da cuenta que el universo conspira a favor, o sea, que uno simplemente desea y todo ocurre, ¿no? Una cosa así. Alberto, realmente muy interesante. Vamos a volver a charlar de estos temas. Te voy a volver a invitar a este programa y te agradezco, pero infinitamente que, bueno, nos hayas contado toda tu experiencia y tus libros y, bueno, queda mucho más también para charlar. Bien. El libro es de Editorial Pierre. Los 2 libros que mencionaste son de Editorial Pierre. Está en la calle Santa Fe, por si alguien quiere comprarlo, ahí tienen toda la explicación del método y todos los ejercicios. Ni siquiera Contá, necesitan análisis. ¿tenés alguna página o algo, alguna página de Facebook para que te puedan ubicar la gente que está Sí, escuchando? de Facebook es Conacer, se llama. ¿Cómo? Conacer. En vez de conocer, Conacer. Con Conacer, hacer. Ah, mirá. Conacer 21. Bien, bien. Y bueno, los libros son Todo deseo se cumple, de Editorial Kier, y decidimos nuestro destino también, Alberto Iber. Sí. Así que Sí. También en internet si ponen el método EUSA, EUSA, el método EUSA de Alberto Iber, tienen conferencias donde explico todo esto con ejemplos, todo. bueno, un abrazo gigante a la distancia, gracias por estar. Bueno, gracias a vos.
Bueno, interesantísimo.